Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal, que como sabéis es un canal en YouTube dedicado a la edición con el programa de Adobe Photoshop. Vamos a seguir con la aplicación de la teoría del color, pero antes de comenzar a trabajar con ella y su aplicación, creo que es muy importante que conozcamos las distintas herramientas que debemos utilizar para aplicarla correctamente. Aprovechando que ha salido la versión 13 de Adobe Camera Raw y Photoshop 2021, que es lo que tengo ahora mismo en pantalla, donde está la famosísima, ¿dónde estaba? No sé ni dónde está, la herramienta de sustitución de cielos, que es, en fin, bueno, no voy a opinar sobre ello. A lo que voy, me interesa muchísimo Adobe Camera Raw porque es una de las formas para colorizar una imagen, y la nueva versión tiene una funcionalidad absolutamente espectacular. Vamos a entrar en ella desde una fotografía ya abierta y voy a utilizarla como filtro, que es decir, después del revelado RAW, yo ya tengo una imagen que, además se trata de una imagen que bueno, es una de sus terminaciones finales, de las distintas versiones que hay, es un retrato en primer plano. Entonces, para entrar en modo filtro, voy primero a duplicar esta capa. Bueno, digamos que haremos un control J y la duplicamos. Situados en la capa superior, la convertimos en objeto inteligente porque de esta manera podemos ajustar los filtros sin ningún tipo de problema. Dicho lo cual, entramos en Camera Raw, filtro, Camera Raw. Camera Raw no lo abre y ya lo tenemos en pantalla. La herramienta a la que hago alusión es esta. Es la herramienta de gradación del color que antes se denominaba división de tonos. En realidad ahora se parece muchísimo a las herramientas que tienen programas como DaVinci. Son correctores de color para generar LUTs, o sea, tablas de asignación de colores para aplicar esos, sobre todo en vídeo, esos estilos cinematográficos que, bueno, que tan atrayentes son. Esta nueva herramienta, bueno, viene, como veis al abrirla, la interface ha cambiado completamente de la versión 12, la versión 13 ha venido a incorporar esto. Haré un capítulo especial sobre las versiones a partir de la 12.3 y la 12.4 y de esta 13, pero ya con esta 13 porque me parece bastante interesante algunas de las cosas que son posibles con esa incorporación y cómo configurarlo. Bien, vamos a la herramienta de gradación de color. Como veis ahora no tenemos, como antes teníamos, sombras e iluminaciones y unos diales horizontales que bueno, eran menos vistosos que estos, aunque en realidad a mí esto no me gusta y yo no los utilizo de esa manera. Ahora nos permite hacerlo como global, ahí lo veis a la derecha, donde tengo el cursor puesto, y como medios tonos, aparte de los habituales de sombras y luces. ¿Cómo funcionan cada uno de estos tiradores? Pues mirad, veréis, si nos colocamos en el de sombras, lo habitual es que vosotros lo encontréis de esta manera, es decir, simplemente así, en el que solamente hay un tirador de luminancia, otro tirador de fusión y otro tirador de equilibrio. Ya incorpora un tirador más de los que había antes y podemos desplazar los colores a lo largo del círculo, ¿vale? Aprovecho también para deciros que para resetear toda la herramienta nos colocamos en el puntero en el propio nombre del desplegable de la herramienta, pulsamos la tecla Alt y nos aparece esta opción de restaurar. Le damos a la herramienta y restauramos esa herramienta. Como habéis visto, aparecen todos los demás al dar la tecla Alt y podemos restaurar cualquiera de los otros. Bien, es un detalle también que bueno, puede ser importante su conocimiento. Bueno, pues a mí, lo que decía, os aparecerá de esta manera, pero a mí me gusta utilizar este desplegable donde ahora tengo la posibilidad de mover ese circulito. Siempre la tendré con la mano, en donde me dé la gana, pero aquí lo puedo hacer a la vieja usanza, con tiradores que me dan una precisión. Bueno, como veis, ya los he estado moviendo y bueno, habéis podido ver que, por ejemplo, si yo me elijo un determinado tono que me marca cuál es, y esto servirá para la utilización a la hora de aplicar un determinado color, y luego después establecemos la saturación. Bueno, pues establecemos esa saturación y estamos dándole un tono, en ese tono marroncito, a las sombras.
Fijaros que según lo vaya subiendo, voy saturando más esas sombras o voy saturando menos esas sombras. La luminancia establece cuál es el grado de nivel de iluminación de esas sombras. Subiéndolo las aumento, bajándolo las bajo. Punto medio de equilibrio. La fusión viene a establecer algo así como por cuánto se fusionan. Es decir, con qué intensidad. Con intensidades desplazadas hacia los negros o con intensidades desplazadas hacia los blancos. Si yo la desplazo mucho hacia tono oscuro, fusiona relativamente poco. Si la desplazo a darle luminosidad a esa fusión, veis que la fusión aumenta. El equilibrio simplemente establece cuál es el rango en el que se produce la aplicación de este color seleccionado, este 232-64 luminancia 0, no es exactamente 0, la luminancia ya veremos en su momento cómo la obtenemos. ¿Veis? ¿Cómo puedo decidir en qué zona la asigno? Yendo a más, pulsando la tecla Alt a la vez que desplazo el de fusión, tengo esta consideración, digamos que es de máximos de donde se produce la fusión. Vale. Haré un capítulo especial para cómo aplicar esto. Simplemente os quería mostrar estas funcionalidades, mostraros el truquillo de la tecla Alt y el truquillo de la tecla Alt también con las opciones de restauración y bueno, por deciros que la posibilidad de tener, solamente cuando pincho global no tengo los mismos tiradores que tenía antes, pues que me da la posibilidad de tonalizar de forma global una imagen y que mediante, vuelvo a restaurar, mediante simplemente la posibilidad de variar la luminancia tengo otro controlador en el que puedo variar todos los parámetros de iluminación de la imagen. Sin tocar, sin afectar en este caso al color o afectando al color como quieras. Es muy interesante, lo veremos en un capítulo específico para ello, porque lo que yo quería introduciros hoy es otra cosa distinta. Voy a tirar esta capa hacia abajo y me centro en lo que os quería explicar. Hoy, de hecho, así se titulará el vídeo. El vídeo tiene que ver con los distintos tipos de degradado que hay. Concretamente, existen 3 tipos de degradado. Degradado no es ni más ni menos que la aplicación de una batería de colores, por decirlo de alguna manera, que pasan de un tono a otro a través de tonos intermedios en luminosidad, en saturación y en brillo. ¿Cuáles son esos 3 tipos de degradado y cómo utilizarlos? Veréis. El primero es la herramienta degradado. El segundo es la capa de ajuste degradado. Y el tercero es el mapa de degradado. Los 2 primeros se refieren exclusivamente a mapas de bits. Por tanto, tanto uno como otro se aplican en una capa distinta. Bueno, también la consulta de colores se aplica, perdón, el mapa de degradado se aplica en una capa distinta, pero los 2 primeros tienen que ver exclusivamente con la posición. O sea, el degradado que yo establezca, ese cambio de luz con una degradación de colores de un extremo a otro, se aplica en función de la posición. Y el otro, el de mapa de degradado, se aplica en función de la distinta luminosidad. Lo vamos a ver inmediatamente. Vamos con el primero. Para ver el primero, vamos a crear una capa. La vamos a fusionar ya directamente el modo luz suave para que veamos la aplicación. Después vamos a hablar de los modos de fusión, pero de momento me quedo con este luz suave. Pincho el mapa de degradado y automáticamente tengo arriba la barra con las herramientas. Aquí puedo elegir el degradado que quiero. Aquí el tipo de degradado. Aquí el modo en que se va a fusionar el degradado. Yo recomiendo esto no utilizarlos en los casos muy concretos porque directamente va a ser la fusión de la capa la que vamos a utilizar. Modo de fusión normal, aunque veréis que eso también nos aporta algunas ventajitas. El grado de opacidad, si lo queremos tramar, no tramar, si transparente, yo recomiendo que lo coloquéis en tramado y en directo. De esta manera, vamos a dejarlo solamente aquí. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues pinchando en el deslizador de degradado, yo tengo en pantalla un editor de degradado que será constante en todos los demás, en las otras dos herramientas, el
la capa de ajuste de degradado y el mapa de degradado. En los dos aparecerá este editor. ¿Cómo funciona este editor? Bueno, pues hay una serie de ajustes establecidos que a partir de la función de la versión de 2020, quiero recordar, que se empezaron a colocar aquí un montón de cosas y un montón de prediseños. Tenía un concepto un poquitito distinto al que tenía en versiones anteriores. Antes era muy interesante y había que cargar siempre los degradados a partir de esta ruedecita que nos accedía a funciones, bueno, de configuración de la herramienta. Ahora pues, prácticamente no hace falta. Y bueno, pues los degradados tengo seleccionado uno en pantalla, y lo importante de esto no es los que yo pueda elegir, que perfectamente los elegidos pues está bien. Pero vamos a ver qué es lo que significa esto. Cómo manipular esto, cómo cambiar esto y cómo grabarlo. Nos valdrá para todos. Pues veréis, en esta barra en la que se explican, bueno, se ven visualmente, se pueden ver todos los colores del degradado. Tenemos unos pinchitos arriba que se llaman detentores y otros pinchitos abajo. Los pinchitos de arriba, si yo hago clic sobre ellos, veis que se marca, nos dice que las detenciones, la opacidad es del 100% y la ubicación es el 0%. Bueno, pues los detentores de la parte de arriba nos sirven para establecer la opacidad y dónde se produce esa opacidad. Por ejemplo, este degradado es un degradado que va de una opacidad del 100% en la posición 0, a la izquierda completamente, a una opacidad también de 100 en la ubicación 100. Ya está. Yo podría colocar que este detentor, que es el que estoy marcando, lo marco, y este detentor tuviera una opacidad del 50%, y fijaros cómo. ¿Vale? Lo vamos a dejar en el 100% y vamos a aplicar este puntito del centro. Este puntito del centro aparece más o menos como la barra los deslizadores de la barra de niveles. Es el que nos establece cuál es el punto cero del equilibrio entre uno y otro. O sea, cómo se grada el color para ir de uno a otro. Desplazándolo más hacia acá, tendremos una mayor aproximación a los valores del detentor de la izquierda y otro a los valores de la derecha. Como os dais cuenta, ahora mismo no tengo ningún cambio, porque en realidad no hay ninguna variación entre esta opacidad del 100% y esta de aquí, que también es al 100%. Sin embargo, si esta opacidad de aquí estuviera fijada en el 50%, ahora sí que el detentor diría cuál es el punto medio. Y entonces a partir de ahí sí tendríamos, como estáis viendo, esa diferencia en la aplicación del color. Yo creo que es muy gráfico, al deslizarlo hacia un lado se ve perfectamente. Bueno, lo voy a dejar el detentor de la parte de acá otra vez al 100% y pasamos a los detentores de abajo. Igual que antes se nos abrían estas casillas de arriba, cuando yo pincho el de abajo se nos abren las casillas de abajo. Y en las casillas de abajo establecemos el color y la ubicación. En este caso, color S, la ubicación 0. Y en este caso de aquí, color la ubicación 100%. A partir de aquí es muy sencillo, porque simplemente haciendo doble clic aquí, pues yo puedo variar ese color y decirle que el color inicial sea este otro. Le doy OK y el color inicial será este otro. Si yo quiero agregar un detentor, tanto arriba como abajo, arriba puede no interesarme o sí puede interesarme, pues puedo pinchar en cualquier parte de aquí, cuando salga la manita, no cuando salga la cruz, y me sale el detentor. Y me aplica un determinado color. Yo ahora ese determinado color, pues puedo decirle que ese determinado color, pues sea pues el que me dé la gana. Vamos a ver, pues le pongo este. ¿Vale? Y ya ahí tengo un degradado que va desde estos colores. Ahora puedo desplazar también cuál es el grado de medida de uno a otro. Siempre fijaros que desaparece el puntito si no estoy en uno de ellos. Si estoy en uno de ellos, al pincharle, me aparece el punto medio de esos dos. Bueno, pues con la combinación de estas teclas se genera un degradado que puedo guardar simplemente dándole a la tecla nuevo. No lo voy a hacer en este caso. Bueno, pues si yo tomo este degradado que había cogido antes, la forma de aplicarlo es, si no tengo la opción de invertida, me va a aplicar desde este punto rojo, desde este punto, bueno, más o menos tomo tonos en torno a los rojos, hasta esto en torno a los azules. Esto marcará el punto inicial del degradado y esto el punto final del degradado, donde yo suelte. Tengo hecho clic y tengo el ratón pulsado. Cuando yo suelte, me aparece el degradado. Y el degradado que tenemos, si quito la parte de abajo, es esto. Esto me lo ha transfigurado aquí. Si yo hubiera colocado así, más pequeño, este sería el principio y este sería el final. Con lo cual, luego después volvería a repetirse porque tengo seleccionado este degradado. Perdón, si no volvería a repetirse porque si yo lo hago así pequeño,
el degradado sería desde este naranja a este de acá. Si coloco un degradado circular, pues establezco el punto inicial, el punto final y tengo el degradado de esta manera, desde el punto inicial al punto final. Si yo lo hago más cortito, pues tendré un puntito. Si yo lo hago más amplio, pues tendré un círculo mucho más grueso y más suave en su aplicación. Bueno, vamos a dejarlo en el que habíamos puesto, de aquí, punto final, de aquí a aquí, y al tener aplicado ese modo de fusión, pues el efecto que tenemos es este, es un efecto posicional. Y que decir tiene que si yo quiero aplicar encima algún otro degradado distinto o en otra determinada posición, puedo hacerlo de esta manera. Pero ponga el modo que ponga aquí quiero decir que al aplicar con un modo multiplicar encima, voy a hacer control Z para que se vea más claro. Este era el degradado que tenía. Antes habíamos pintado con el modo normal. Ahora voy a pintar con un modo multiplicar, concretamente con el modo multiplicar. Y voy a colocar un degradado circular y lo pinto de esta manera. Si os dais cuenta, lo que estoy teniendo ahora es que estoy dibujando un degradado sobre el degradado anterior, multiplicando sobre lo que ya tenía. Esta es la manera en la que se pueden aplicar distintos puntos de degradado con todas las reservas en cuanto a cuál es el punto inicial y el punto final. Difícil de controlar, pero posible. Bien, primer tipo de degradado. Lo tiro afuera, vuelvo a dejar la capa activa y vamos con el segundo. El segundo es prácticamente igual que el primero, solamente que se aplica como una máscara, como una capa de ajuste. Me voy a la capa de ajuste degradado y vuelvo a tener la posibilidad de elegir el tipo de degradado y lo voy a elegir un tipo de degradado dentro de los básicos, de los púrpuras, voy a elegir los púrpuras, sí, es un tipo parecido a este de aquí, lo dejo acá y ahora fijaros que tengo la posibilidad de girarlo, fijaros cómo lo estoy girando y tengo la posibilidad de variar cómo se reparte. Lo que antes hacía con el punto inicial y el punto final, pues ahora lo hago simplemente con este deslizador de profundidad. ¿Vale? Bueno, la aplicación es en utilizar un determinado modo de fusión y se aplica sobre la imagen de esta manera. Ni que decir tiene que puedo ponderar el efecto bajándolo y ni que decir tiene que puedo decirle mediante hecho doble clic sobre una parte vacía de la capa, decirle, por ejemplo, que no se aplique con los métodos de fusión de capa que ya hemos visto también, que no se me aplique sobre las sombras, recortar en qué parte, fijaros como ahí ya no se aplica sobre las sombras, y si se sigue aplicando, voy a recortarlo un poco más en la parte de abajo, no se aplique sobre las sombras y si se aplique más sobre las alterancias. Puedo jugar con esto en gris o en cualquiera de los otros tres canales. De la misma manera tenemos el degradado ahí no tengo que fijarme en esto de aquí arriba porque esto corresponde a la herramienta, sino que no liarnos, no estoy aplicando un degradado circular, sino que estoy aplicando un degradado lineal al dar doble clic sobre la herramienta con este ángulo de variación, con ese factor de escala. Recomiendo que la tecla tramado esté activa. Pues este es el otro modelo de degradado y después jugaremos con los modos de fusión y veremos las posibilidades que tiene. Por supuesto que yo este degradado le puedo decir que vaya del mismo color al mismo color y se comporta como una capa, como si fuera una capa de color sólido. O sea, tampoco habría ningún problema. Pero quizás el degradado más importante de todos es el que no atiende a la posición, que también es interesante el de la posición porque nos va a permitir crear fogonazos de luz. Yo soy partidario de crear esos fogonazos de luz, todo eso con cámara RAW, pero es una opción particular y no digo que no sea posible hacerlo con este ni mucho menos. Bueno, el otro degradado al que me refiero es el de mapa de degradado. El de mapa de degradado pues nos vuelve a aparecer otra vez la misma barrita de siempre y con esta misma barrita de siempre vamos a coger el mismo degradado que habíamos cogido antes, estaban los púrpuras, doble clic a los púrpuras, tomo ese degradado y bueno, pues este es el efecto psicodélico que tenemos. Si os fijáis, la parte más clara es sobre la que se está aplicando la parte de la derecha, es decir, lo que corresponde a las más altas luces, mientras que en las sombras se está aplicando la parte que está más situada a la izquierda de esta barra. Si yo lo invierto, cambia una opción por la otra. Debe estar tramado, no me preguntéis por qué.
pero debe estar tramado. Ya lo explicaré cuando yo sea capaz de entenderlo al 100% y por tanto poderlo explicar. Cambio el modo de fusión a luz suave y bueno, pues ya tenemos aquí un efecto radicalmente distinto. Ni que decir tiene que podemos jugar con estos tiradores y ni que decir tiene que no es el degradado más adecuado. Sería más adecuado, por ejemplo, este. Simplemente es un degradado que habéis visto que va desde negro 100%, aquí también 100%, aquí vamos en negro y aquí va un tono gris. Como estamos fusionando un tema en tono luz suave, quiere decir que las altas luces no las afecta. Con eso también se puede jugar. Estamos bajando las sombras con un tono negro y manteniendo las altas luces. Por supuesto que si yo tomo esto, puedo desplazar hasta donde llegan esas sombras y donde empiezan los tonos grises, donde en este caso no se produce la fusión. Vale. Pues explicados quedan los tres principales, los únicos tres modos de degradado que hay, que son una de las herramientas posibles junto con tono saturación y junto con algunas más de las capas de ajuste y sobre todo la de curvas para tonalizar. Pero la aplicación de degradado nunca la había explicado y es de esta manera y es por eso que lo quería hacer. Y hasta aquí la primera parte de este vídeo en la que os quería enseñar estas tres herramientas, estos tres tipos de degradado.